Estudio 16. El tema de hoy. Mente sana, en cuerpo sano. Proverbios 14, 1 al 35. Hemos visto que en el libro de Proverbios, tenemos la sabiduría de Dios concentrada en frases pequeñas. También hemos visto que los proverbios encajan con personajes que son mencionados en la Biblia. Así como con personas que conocemos, y con nosotros mismos. Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa. Mas la necia con sus manos la derriba. No se está hablando de la estructura física del edificio. Estamos hablando del pilar principal de la familia. La mujer sostiene a los hijos con una mano, al marido con la otra, y forma a la familia. Por esa razón la mujer sabia edifica su casa. Podemos ver familias en las que falta el padre y sin embargo siguen adelante. Y familias en las que falta la madre y ésta se destruye. Esto sucede porque Dios le dio a las mujeres un talento que no se puede explicar con palabras. Podemos pensar en varias mujeres mencionadas en la palabra de Dios, pero solo vamos a hablar de una. Sara fue un ejemplo de una mujer que edificó su casa. Era la esposa de un patriarca y edificó la casa de Israel. En la segunda parte de este versículo se nos dice, pero la necia con sus manos la derriba. Y hay varias mujeres mencionadas en las Escrituras, que actuaron de esta manera. A causa de su maldad, la casa que ellas edificaron fue destruida. Permítanme mencionar un ejemplo en particular que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 2 al 4, y allí dice. Cuando Ococías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. El consejo de su madre realmente hizo descender a la casa de Acab a lugares muy bajos. Este es verdaderamente un proverbio confirmado en la experiencia histórica. Usted puede colocar estos proverbios en el laboratorio de la vida y ver cómo se cumplen, incluso hoy conocemos varios ejemplos de mujeres cuyos pecados personales han destruido sus hogares. 14, 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Esto nos dice que nuestra forma de vivir revelará nuestra relación con Dios. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6, leemos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. También leamos 1 de Samuel 15, 22. Samuel presentó este asunto delante del rey Saúl. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención, es lo que a Dios agrada. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. 14, 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El necio por lo general se descubre a sí mismo por lo que dice. Esto nos recuerda a David y Goliat 1 de Samuel 17, 41 al 49. La frase en la boca del necio está la vara de su soberbia, es una figura del gigante Goliat. Él se enorgulleció mucho por considerarse el campeón de los filisteos. Cuando David se ofreció como voluntario para luchar contra él, Goliat reaccionó diciendo: soy yo un perro, para que vengas contra mí con palos. Y maldijo a David invocando sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. A los sabios, sus labios los protegen. Observemos la respuesta de David: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 14, 4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Cuando este proverbio se escribió, la mayor parte de la población se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. El buey era un animal fuerte. En realidad era el tractor y el automóvil de la familia de aquellos días.
Era un gran privilegio. Ellos usaban el buey para hacer el viaje al mercado o a la ciudad, y también usaban el mismo buey para arar y trabajar el campo. Sin bueyes era muy difícil labrar y cultivar la tierra y el granero, estaría vacío. Si lo traemos a nuestros días representarían nuestros privilegios, salud, trabajo, buena posición, linda familia y todos aquellos privilegios que nos permiten asistir al trabajo o a la escuela, llenar la alacena y poner un bocado de pan en nuestra mesa. Por supuesto tenemos que mostrar gratitud por todo esto al Señor nuestro Dios. Sin él nada de esto sería posible. Sin él nuestro granero estaría vacío. 14, 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. El Señor Jesucristo ha sido llamado el testigo fiel y verdadero, Apocalipsis 3, 14. Y es así como deben ser los testigos. Escuchamos hoy a muchas personas hablar acerca de ser testigos de Cristo. Y es bueno seguir un curso sobre cómo ser un buen testigo de Cristo. Pero recordemos que hay dos clases de testigos, el falso y el verdadero. Cuando usted le dice a alguien que Jesús salva y guarda y satisface, está usted diciendo la verdad. Su respuesta será, por supuesto, esa es la verdad. Pues sí, claro que lo es. Pero ¿es esa verdad una realidad en su propia vida? ¿O es usted un testigo falso? 14, 6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Escarnecedor, burlón, ofensivo, injurioso, calumniador. 14, 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Aléjate de los tontos, que nunca aprenderás nada de ellos. 14, 8. La ciencia del prudente está en entender su camino. Mas la indiscreción de los necios es engaño. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace. Pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. 14, 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. A los necios no les importa si Dios los perdona o no. Pero la gente buena quiere el perdón de Dios. La frase los necios se burlan del pecado, nos recuerda a Jezabel, personaje tristemente célebre de la Biblia, cuya propia vida fue una burla constante del pecado y la maldad. Nosotros no debemos tener nada que ver con tales personas. 14, 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías. Cada corazón tiene una alegría o una amargura secreta, que nadie puede compartir. Nadie. No podríamos tratar de compartir esas vivencias, porque no seríamos comprendidos. Está hablando de la amargura del alma, no de un mal humor o tristeza momentánea, a la cual un extraño pueda cambiar con una interrelación agradable. Hay un dicho que dice, solo la cuchara sabe lo que tiene el fondo de la olla. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia maravillosa y trató de contársela a alguien, incluso a sus seres queridos? Normalmente, uno queda defraudado al ver que los demás no comparten la emoción, el sentimiento, o el interés con que uno cuenta esas experiencias y las revive al contarlas. Hay algunas cosas que uno aprende en la vida, que no puede compartir con los demás y otras que por supuesto sí se pueden compartir. 14, 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Asolada, arrasada, arruinada, empobrecida, devastada, desmantelada. Nos está diciendo que, la familia del malvado será destruida, pero el hogar del bueno prosperará. 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Este es un versículo que debería colocarse en los lugares donde se realizan sesiones de sectas supuestamente religiosas. Algunas de ellas proyectan una imagen razonable y atractiva. Hace poco una persona preguntó, ¿por qué tal secta crece tan rápidamente? La respuesta fue que su crecimiento se debía a que apelaba a la vieja naturaleza humana, a la parte física, y les dice a las personas lo que quieren oír, y que si siguen ciertas reglas, tendrán éxito en la vida. Abusan de la buena voluntad de las personas y más que una iglesia parecen centros de motivación y superación personal. Pero recordemos la advertencia de este proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y lo peor es la muerte espiritual.
El final consiste en una separación eterna de Dios. Qué importante es encontrarse en el camino recto. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 14, 13. Aun en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Como el payaso que ríe por fuera pero que llora por dentro. El maquillaje tapa las lágrimas y el traje el corazón. Son aquellas personas que aparentan, ese es el maquillaje, la apariencia, mucha fiesta, mucha risa y no tienen absolutamente nada por dentro. Hay ocasiones en las que uno se pregunta, ¿por qué se quitó la vida, si tenía absolutamente todo? El proverbio dice, el término de la alegría es congoja. 14, 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. La gente tonta es feliz con su mala conducta, pero llegará a fastidiarse de la vida. La gente buena es feliz con sus buenas acciones. 14, 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. La gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. El ingenuo todo lo cree, dice el proverbio. El punto de vista general hoy en día, es que un cristiano comprometido con la palabra de Dios es una persona que tiene un coeficiente intelectual bajo, y es ingenua. Mentira, un verdadero hijo de Dios, no tiene una mentalidad simple. No cree cada palabra que se le dice. Y continúa el proverbio, pero el hombre de bien, aquel que es sabio y prudente, mide sus pasos, es decir, que se fija por dónde va, y comprueba todo lo que oye. Esa es pues la característica del hombre prudente. El temor del Señor le impulsa a comprobar la veracidad de lo que oye. No se dejará engañar. No creerá todo lo que diga un predicador solo porque lo diga él, sino que lo contrastará con la palabra de Dios. Recordemos lo que le escribió Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 de Timoteo 4, 1 al 4. Y lo que nosotros decimos también se somete a la prueba, al examen de la palabra de Dios. Estimado oyente, no se crea todo lo que oiga. Compruébelo con la palabra de Dios. Como los hombres de Berea. Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La fe descansa sobre una base sólida, no en fábulas. La fe es. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ha notado usted que los apóstoles estaban constantemente haciéndole preguntas al Señor Jesucristo? 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. Pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías, como cerillo, una fricción y se prende. El hombre perverso será aborrecido. Es esa persona que no cabe en ningún lado. Pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia e inteligencia. 14, 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. La recompensa de los tontos es su propia estupidez. El premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. Proverbios 14, 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Los malvados no resisten la justicia de los buenos. 14, 20. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. ¿Cuán cierto es esto?
¿verdad? Dice un dicho que cuando eres pobre ni en tu casa te quieren. Y al rico, bueno, hasta algodones le ponen para que camine. 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No debes despreciar al amigo, si eres bueno con los pobres, Dios te bendecirá. ¿Cómo se siente usted con respecto a aquellos que no pueden devolverle un favor? ¿Hace usted algo por ellos? Esta es una pregunta importante para que un cristiano se evalúe a sí mismo, y pueda comprobar el grado de compromiso que tiene con su Señor. 14, 22. No yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Los que piensan hacer lo malo cometen un grave error. Los que procuran hacer lo bueno reciben el gran amor de Dios. 14, 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hay algunas personas que simplemente hablan, nunca hacen nada. Eso es todo lo que uno recibe de esas personas. El quedarse solo en palabras lleva a una vida infructuosa. Es como el marido que le dice a su mujer, vas a ver mijita, vas a tener una casota, con jardín y muy requete bonita. Y ella muy emocionada grita y lo abraza. Y él continúa diciendo, sí, pero mientras tanto aguántate viviendo en la casa de mi mamá, pues sí, no más llevamos 6 años, no me presiones. 14, 24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Insensatez, disparate, absurdo, desacierto, irracionalidad, imprudencia. Infatuación, envanecimiento, vanidad, petulancia, jactancia, presunción. La riqueza del sabio es su sabiduría, la pobreza del tonto es su estupidez. Nos podemos dar cuenta de que no está hablando de riquezas materiales. Hay muchas personas felices que son ricas, no en los recursos materiales de esta vida, sino en valores espirituales. Esta riqueza es la más importante de todas. Dios no está peleado con las riquezas materiales, de Él es todo el oro, y la plata, y la da a quien Él quiere darla, según sus propósitos. Es el corazón del hombre quien cambia los valores, y está peleado con Dios. 14, 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es nuestro Señor Jesucristo identificándose a sí mismo, Él es quien libra las almas. Si un hombre es testigo verdadero, librará del mal a otro hombre, reconfortará su alma y la librará de un posible sufrimiento. Mas el engañoso hablará mentiras. Con las consecuencias que trae una lengua mentirosa. Sin dejar de mencionar que es abominación a Dios. 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Temor, respeto, amor, devoción, fe. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El que obedece a Dios tiene larga vida, ha escapado de la muerte. Este proverbio nos recuerda que la enseñanza del temor reverente del Señor, es el objetivo del Espíritu Santo a través de todo este libro de los Proverbios. 14, 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Este proverbio está muy claro porque acabamos de vivir unas elecciones. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, el poder y la popularidad está en la gente, se la otorga la gente al candidato, no están en el candidato. Y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Los candidatos perdedores. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma, polilla, caries, angustia, mortificación, pesadumbre, comezón. ¿Cuán cierta es esta afirmación? La envidia no solo privará al cristiano de toda su alegría y relación de compañerismo y comunión con el Señor,
sino que también afectará al resto de su ser, a la salud psíquica y a la salud física. Solo la acción del Espíritu Santo, manifestada en una sumisión a su control, puede liberar al ser humano de esta pasión que destruye nuestro ser, comenzando por la parte interior. 14, 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Quien le quita todo al pobre ofende a Dios, su Creador. Quien obedece a Dios trata bien al pobre. 14, 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿A dónde será lanzado el impío? Al lago de fuego. ¿En qué tiene esperanza el justo? En la vida eterna. El malvado fracasa por su maldad, pero el hombre bueno confía en Dios hasta la muerte. 14, 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. En la mente del sabio, hay lugar para la sabiduría. Pero la gente tonta no llega a conocerla. 14, 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. Se dice que en el edificio de la sede de las Naciones Unidas, está inscrito el versículo que se dice, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Isaías 2, 4, tal vez este versículo de Proverbios 14, 34, también debería estar inscrito en ese lugar. Esta esperanza de paz y de destrucción de las armas de guerra, no se hará realidad hasta que Cristo venga a reinar a la tierra. Y entonces los seres humanos descubrirán que la justicia engrandece a la nación. Pero el día de hoy no lo creen. Es decir, están buscando la paz y la justicia construida por seres en los cuales habita de forma natural la injusticia y la maldad. De ahí, el ímpetu incontenible de la carrera armamentista, y de los esfuerzos enormes que personas guiadas por los más diversos intereses hacen simplemente para controlarla. Es que, así como las personas desconfían unas de otras en la lucha por la supervivencia individual y familiar, las sociedades, las naciones, desconfían entre sí mientras buscan un aumento de su poderío con el pretexto de defenderse de otras naciones. Además, hoy los pueblos no creen realmente que la justicia los enaltezca. Pero la historia da testimonio y prueba de ello. Las páginas de esa historia nos muestran los restos, los escombros, las ruinas de naciones e imperios que no siguieron este principio. Quedan aún dudas sobre los resultados de los proyectos humanos que prescinden de Dios y su justicia. Verdaderamente, la situación actual del mundo y las perspectivas futuras no hacen más que continuar confirmando la frase que concluye este proverbio: el pecado es afrenta, deshonra de las naciones. No olvidemos las palabras del Señor Jesucristo, siempre actuales, en Mateo 6 y 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 14, 35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. El ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo. Nuestro Señor Jesucristo nos deja claro este proverbio en Mateo 18, 23 al 35. Hasta aquí el estudio de Proverbios 14. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias.